Aleluya. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias Padre, porque tu verdad es por todas las generaciones. Gracias Dios mío por tu buen espíritu. Gracias Jesús por tu sangre preciosa vertida y derramada en la cruz del Calvario, con la cual nos redimiste, con la cual pagaste el precio, oh Dios mío, con la cual quitaste el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no era contraria. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque hoy tenemos a un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Oh, el mismo Jesús que entró a la presencia del trono del Padre, presentándose a sí mismo como sacrificio y dándonos redención. Por su fe tenemos hoy entrada al trono de la gracia. Por su fe hoy podemos presentarnos delante de Dios y ser aceptados. Aleluya, porque somos justificados por la fe mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos toda gloria en esta mañana y toda honra en este día. El que se levantó al tercer día, el que triunfó sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo poder de las tinieblas, sobre toda hueste espiritual de maldad. El Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria, a quien en este día adoramos, honramos y bendecimos y le damos todo el reconocimiento. Gracias Señor. Gracias Señor por tu Santo Espíritu. Gracias por enviarnos al Consolador. Gracias por dejarnos a nuestro Paracleto. Gracias por dejarnos a nuestro amigo. Gracias por dejarnos a nuestro Maestro. Gracias por enviar al que nos ayuda, al que nos fortalece, al que nos llena de su gracia, al que nos da de su poder. Mi Dios, muchas gracias te damos en esta mañana, Padre. Nuestras vidas, Señor, son instrumento en tus manos, mi Rey eterno. Nosotros, pueblo tuyo, somos y ovejas de tu prado. Dios mío, ayúdanos cada día a poder oír tu voz, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Ay, Señor amado, ayúdanos a seguirte, Padre eterno, Padre de la gloria, como ovejas de tu prado. Llévanos, Señor, a ese lugar más alto. Dios mío, junto a agua de reposo, haznos descansar. Oh, porque tú, Señor eterno, eres nuestro pastor. Eres tú el que adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Dios mío, unge nuestra cabeza con aceite, haz que rebose nuestra copa, Padre, para que el bien y tu misericordia nos siga todos los días de nuestra vida, y así podamos estar delante de ti en tu casa todos nuestros días, mi Dios amado. Padre eterno, solamente tú puedes hacer posible que tus hijos te amen, que tus hijos te alaben, que tus hijos te sirvan, que tus hijos te busquen, que tus hijos te encuentren, Señor, porque eres tú de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Nada hay en este mundo, Padre, oh Señor bueno, que no provenga de ti, mi Dios. Por eso en esta mañana nos ponemos en tus manos, nos depositamos delante de ti, mi Rey, para que sea usted, Señor
ministrada con libertad, Señor. Que nuestras mentes, Dios mío, estén disponibles, prestas para recibir, oh Dios, tu consejo. Que usted, Espíritu Santo, ponga el denuedo necesario para que su palabra pueda ser expuesta con claridad y con libertad, Dios mío. Padre, en tu mano y en tu nombre, Señor eterno, presentamos nuestros corazones para que usted, Señor, nos ayude a guardarlo sobre toda cosa. Padre, que nuestras almas puedan ser elevadas en este día a un nivel superior. Que nuestras almas puedan, Señor eterno, ser transportadas hasta tu misma presencia, Señor. Padre, gracias te damos. Toda gloria y honra es tuya, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a aprovechar, hermano, y abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, gloria al nombre del Señor. Vamos a estar leyendo en su capítulo 2 y el verso 14 y 15. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Aleluya, adoramos al Señor en esta mañana, amados hermanos, y damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí presentes. También damos gracias a Dios por nuestros vecinos y agradecemos a Dios por todos aquellos que nos escuchan aún desde sus hogares y aquellos hasta quienes ha de llegar esta palabra a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y oramos para que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas y que también ellos puedan ser alcanzados por esta palabra y bendecidos, y que sus mentes sean, gloria al nombre del Señor, edificada y su espíritu fortalecido. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria al nombre del Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que han sido leídas en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Siéntese un momentico, gloria al Señor. Adoramos al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a estar hablando la palabra del Señor bajo el tema elevando la conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de hoy, en este día, es elevando la conciencia. Aleluya. El domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema examínate a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Examínate a ti mismo, porque es importante. ¿Por qué hablo sobre lo que hablábamos la semana pasada? Porque lo que vamos a compartir en el día de hoy no puede ser posible si antes nosotros no nos examinamos. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros poder pasar a un nivel elevado de conciencia, el primer paso es examinarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y cuando el Espíritu Santo de Dios nos lleva a las profundidades de la verdad, entonces nosotros podemos ver dónde están nuestras
opción de elevar nuestra conciencia o simplemente quedarnos como estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me llama mucho la atención, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje bíblico. Pablo nos dice que existen dos tipos de seres humanos. Hay dos tipos de personas, dos tipos de personalidades. Dice Pablo que uno es natural y el otro es espiritual. Pablo encierra en ese término que él utiliza como el hombre natural, refiriéndose a aquella persona que no ha logrado despertar su conciencia, o mejor dicho, cuya conciencia no ha podido ser despertada. Todos nosotros en algún momento vivimos con nuestra conciencia apagada. Dice la palabra de Dios que vivíamos alejados de Dios y ajenos a todas sus promesas. Es decir, no había en nosotros ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de conciencia acerca de la eternidad y acerca de lo que Dios promete y acerca de lo que sucede con el ser humano después de la muerte. Nosotros no sabíamos nada de eso, no entendíamos nada de eso. Para nosotros la vida se limitaba simplemente a estar aquí caminando, comiendo, trabajando y durmiendo y esperando que la muerte llegara. No había en nosotros ningún tipo de conciencia que se relacionara con lo espiritual. Entonces Pablo le llama a ese tipo de personas naturales. El hombre natural, el hombre común y corriente. Y cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer, porque en Dios somos uno. En Cristo dice la palabra que no hay varón ni hembra, ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, sino que en Cristo somos uno. Entonces, amados hermanos, Pablo dice que el hombre natural, por más que quiera, no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locura. Aleluya. Es importante que usted comprenda en primer lugar eso. Porque cuando nosotros comenzamos a entender esas cosas que aparentemente son sencillas, pero que definen mucho, es cuando nuestra conciencia empieza a elevarse. Porque si usted no puede empezar por entender que el hombre natural no entiende lo que usted entiende, entonces usted va a vivir en conflicto todo el tiempo, porque usted también es natural. Es decir, que el primer paso es nosotros poder entender que la gente no entiende. Cuando nosotros logramos entender que la gente no entiende, entonces nosotros podemos exclamar, como dijo Esteban, o como dijo el mismo Cristo, estando en la cruz, mirando y contemplando a los que le traspasaron
conciencia estaba elevada por encima del conocimiento que ellos tenían. Jesucristo sí podía entender por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, pero ellos no podían entender por qué hacían lo que hacían. Aleluya. Y en ese mismo capítulo, gloria al nombre del Señor. Aleluya. En ese mismo capítulo, hermano, si usted lo lee, dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterios, las cuales los príncipes de este mundo, escuche bien, porque el tener la conciencia despierta y elevada no se limita simplemente a personas analfabetas o personas de escasos recursos o personas, gloria al nombre del Señor, no profesionales. No, dice el texto en este mismo capítulo que el mundo, a través del conocimiento intelectual, no pudo llegar a conocer a Dios ni entender a Dios. Y dice que los príncipes de este mundo no pudieron entender lo que pasaba. Dice el texto, porque si ellos hubiesen entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aleluya. Si ellos hubiesen entendido lo que estaban haciendo, si ellos se hubiesen dado cuenta de lo que estaba pasando, ellos nunca habían tomado la decisión. ¿Y sabe qué? Quiero irme un poquito más allá. Porque cuando se refiere a la palabra y cuando dice la palabra aquí en este texto, que los príncipes de este mundo no sabían lo que hacían, porque si ellos hubiesen sabido, no crucifican al Cristo de la gloria. No se refiere simplemente a Pilato, no se refiere simplemente a los romanos, no se refiere simplemente a Caifás y a Anás, no, se refiere a los principados y a las potestades y a los demonios mismos, porque si ellos hubiesen entendido que matando a Cristo era que el mundo se iba a salvar, entonces ellos no lo hubiesen matado. Pero ni siquiera los mismos demonios sabían lo que Jesucristo estaba haciendo. Por eso era que ellos a cada rato vivían, gloria al nombre del Señor, punchándolo para tratar de ver si Él decía algo, si Él soltaba algo que le diera a ellos una pista. ¿Por qué el mismo Satanás? La primera pregunta que le hace a Jesucristo es: pero si tú eres hijo de Dios, si eres tú el hijo de Dios, ¿y por qué Satanás quería saber si era él de verdad? Porque el mismo diablo estaba confundido. Ni el diablo mismo sabía si Jesucristo era o no era. Es un misterio grande, hermano. ¿Y por qué era que Jesucristo creaba esa confusión? Porque su conciencia estaba por encima de todos los niveles. Su conciencia se había elevado a un nivel tan alto que ni siquiera los espíritus podían entender lo que él hacía. Ni siquiera el mismo Satanás, ni siquiera los principados ni los demonios. Porque si ellos hubiesen sabido que matando a Cristo era que ellos iban a ser despojados, ¿usted cree que ellos lo hubiesen matado? No, ellos no son tan brutos. El problema es que ellos pensaban que matándolo era que ellos lo iban a quitar del medio y se iban a librar de ese problema. Pero fue todo lo contrario. Por eso es que la sabiduría de Dios no se puede razonar con la mente humana. Por eso es que las cosas espirituales usted no las puede mirar como las cosas naturales, porque es que para el hombre natural estas cosas son locura. Por eso es que usted ve que a veces Dios no puede hacer cosas a usted, y Dios le pide cosas a usted, y Dios le dice cosas a usted que nada más usted
A veces ni siquiera el mismo hermano que está al lado suyo, o el pastor, o el líder, o quien sea, a veces no lo entienden, porque es que es un asunto entre usted y Dios. Y Dios se le va a revelar a usted de acuerdo al nivel de su conciencia. Por eso es que hay que elevar la conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas. El espiritual puede entender por qué la gente hace las cosas y por qué no las hacen. Pero el natural no entiende nada de eso. Por eso es que el espiritual no es juzgado por nadie. Nadie puede señalarlo o acusarlo. ¿Por qué? Porque el espiritual siempre está muy por delante del natural. Cuando el natural viene a pensar algo, ya hace tiempo que el espiritual lo sabe. Cuando el natural viene a decir una cosa, hace tiempo que ya el espiritual lo sabía. Es decir, siempre el que está en un nivel elevado de conciencia lleva la ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en la misma carta a los Corintios, pero no en la primera, sino en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aleluya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que los incrédulos tienen los ojos de su conciencia totalmente cegados. Por eso ellos no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso es que usted ve que al engaño el hombre natural le llama astucia y sagacidad. Cuando el hombre natural hace un negocio y a través de ese negocio logra engañar a su prójimo, él dice que es sabio y que es una persona astuta. Pero el espiritual dice: eso no es astucia, eso es engaño. Y el engaño es pecado delante de Dios. Entonces, amados hermanos, dando Pablo a entender que aún la revelación del evangelio es necesario recibirla a través de una conciencia despierta. Por eso usted ve que la gente, usted le puede decir lo que le diga, y hasta que ese velo que cubre su conciencia, que tapa sus ojos espirituales, no es quitado, la persona no puede entender nada de lo que usted le dice. Nada. Usted se lo puede presentar de todas las formas posibles y no lo entiende, porque usted le está hablando de algo desconocido. Su conciencia está apagada. Su conocimiento de lo espiritual es nulo. No sabe discernir, y como no sabe, tampoco cree. Y como no cree, tampoco puede ser salvo, porque creer es tener fe, y tener fe es saber lo que no se ve y estar consciente de lo que usted no ve. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en la segunda carta de Corintios el apóstol Pablo, pero ahora en el capítulo 3, en el verso 14,
16, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, aleluya, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se le quita. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está hablando de los judíos específicamente, o mejor dicho, del pueblo religioso que durante toda su vida había profesado servir a Dios, amar a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios a través de lo que según ellos entendían era la voluntad de Dios. Y ellos se dejaban guiar y se guiaban por la ley de Moisés escrita. Y Pablo dice que cuando ellos leían la ley, había un velo puesto sobre ellos, de la misma manera que Moisés, cuando descendió del monte, tuvo que colocarse un velo en el rostro para que ellos no lo vieran, porque el rostro brillaba. Dice que así mismo, cuando ellos leen el Antiguo Testamento, cuando ellos leen la palabra de Dios, ellos tienen un velo en el corazón que no les permite entender lo que leen. No les permite entender lo que leen. ¿Y por qué? Porque ellos están leyendo con una conciencia caída, con una conciencia que no ha sido elevada, que no ha sido despertada. Mi alma alaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que nuestro nivel de conciencia, además de que ya fue despertada. ¿Por qué? Porque dice el texto que leímos que en el momento que usted recibe a Cristo, ese velo es quitado de su conciencia. Y entonces usted puede ver lo que no veía. Usted puede entender lo que no entendía. Pero hay algo más, amados hermanos. Y es que si bien es cierto que su conciencia es descubierta y el velo es quitado, existe ahora entonces un próximo nivel. Usted no puede simplemente limitarse a quedarse con lo que recibió cuando llegó. Porque su conciencia necesita ser elevada. Su conciencia fue despertada cuando aceptó a Cristo. Pero ahora necesita ser elevada para que usted camine como Cristo. Porque cuando la conciencia se eleva, entonces nosotros nos elevamos con ella. Porque la conciencia es la que nos lleva y la que nos trae. Es la que nos acusa y la que nos defiende. Es la que nos condena y la que nos salva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante poder entender esto, amados hermanos. No podemos simplemente conformarnos con que yo ya sé que existe una salvación y que existe una perdición. Sí, eso es bueno y eso es parte y es una de las cosas más importantes, poder entender eso. Pero más importante es usted poder ocuparse de su salvación con temor y con temblor, como dice la palabra. Y
Cuando tu conciencia se eleva, entonces tú empiezas a examinarte en todo lo que piensas. Hello. Recuérdese que hablábamos el domingo sobre el tema, examínate. Y el apóstol Pablo decía a los Corintios en el capítulo 11, verso 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos condenados. Si nos examinamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar dónde están los detalles que tenemos que arreglar, dónde están las fallas, dónde está el problema que no nos deja seguir avanzando. Por eso es importante examinarnos, para que nuestra conciencia pueda ir avanzando y elevándose a niveles superiores. Dice el salmista, aleluya, en el Salmo 24, capítulo 3, perdón, capítulo 24, versos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El que no ha elevado su conciencia. Escuche bien. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la conciencia. El que no ha elevado su conciencia a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, amados hermanos, el salmista nos está diciendo a nosotros aquí que el alma, que la conciencia puede ser elevada. Pero también nos está diciendo que usted puede elevar su conciencia a las cosas espirituales, pero también puede elevar su conciencia a las cosas naturales, humanas y vanas, que son vanas. Por eso usted ve la gente, hay gente que tiene su conciencia elevada en lo académico, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa esto que intelectualmente esa gente se lo sabe todo. Intelectualmente hay un señor que es un locutor de muchos años de renombre en la radio dominicana, que le llaman la enciclopedia humana. Creo que el señor don Álvaro Albero, creo que se llama algo así. Este señor tiene algo en esa cabeza que le dicen la enciclopedia humana. ¿Por qué? Porque él, no hay un tema sobre la tierra del que él no tenga conocimiento. Él se ha leído toda la biblioteca y todos los libros del mundo. Usted le puede preguntar a él de cualquier cosa y él le da datos con fecha y con detalle, porque él sabe de todo. Pero eso es en el ámbito natural, que él sabe de todo. En el ámbito espiritual no sabe nada. Entonces este señor tiene su conciencia elevada a un nivel alto, pero a las cosas vanas. Porque al final nada de ese conocimiento que él tiene le sirve para la eternidad. Asimismo hay personas que reciben facultad y reciben conocimiento para ellos hacer buenos negocios. Y son gente que se convierten en expertos negociando, y todos los negocios que hacen les sale bien, y ellos consiguen dinero, se hacen ricos, y después más ricos, y después millonarios, y después multimillonarios, y después de multimillonarios se hacen poderosos de tanto conocimiento que tienen.
y su alma, su conciencia se eleva ante tal conocimiento. Pero su alma está elevada ante un conocimiento que vano. Vano. Por eso cuando aquel señor que lo tenía todo le dijo a su alma, ¿cómo fue que le dijo a su alma? Gózate, alma mía, y deleítate, porque muchos bienes tiene para muchos días. Y en ese mismo instante una voz del cielo le habló y le dijo: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma y lo que tú has guardado, y todo el conocimiento que tú recibiste para hacer riqueza, y tu grandeza que tú pensabas que era todo con lo que contaba, ¿de quién será? ¿Para qué te sirvió haber elevado tu alma a lo vano? Si tarde o temprano lo vano se desvanecerá. Por eso el salmista dice que habitará delante de la presencia de Dios y en el monte santo aquel cuya conciencia, cuya alma no se eleva a cosas vanas, pero sí se eleva en las cosas espirituales. De tal manera que llega el momento que usted juzga todas las cosas. Pero estamos hablando de gente, y no tenemos en la Biblia. Sí, el mismo apóstol Pablo se describe a sí mismo como un hombre que lo sabía todo. Él dice: yo soy y fui fariseo, pero no cualquier fariseo. Yo fui fariseo de los fariseos. Es decir, a los fariseos yo le enseñaba, porque yo estaba por encima, me sentía yo por el conocimiento y por lo estricto que yo era en mi conducta y en mi comportamiento. Yo era maestro de los fariseos. Yo fui instruido en las mejores escuelas a los pies de Gamaliel. Es más, yo en cuanto a la fe, yo era celoso, tan celoso que yo mismo daba mi aprobación, y allí estaba yo cuando eran apedreados y matados los que servían a Cristo. Pero llegó el momento cuando Pablo se dio cuenta que el nivel de elevación que había en su conciencia era vano y era falso, que él de Dios no sabía nada. Él sabía mucho de todo. Y esto me llama mucho la atención, amados hermanos, porque el apóstol Pablo es una persona que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Empezando por el hecho de que Pablo pensaba que todo lo que él hacía estaba bien. Y no solamente que estaba bien, sino que con lo que hacía él estaba agradando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Pensaba él. Por eso la vida del apóstol Pablo fue transformada de una manera tan poderosa, amados hermanos, porque cuando la conciencia de Pablo fue despierta, cuando la conciencia de Pablo fue despierta, que el Señor mismo se le aparece en el camino a Damasco, Pablo con sus propios labios confiesa que no lo conocía. Porque cuando escuchó la voz, Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento la conciencia de Pablo despertó. Y Pablo no quiso saber más nunca de lo que era a partir de ese momento. Porque entonces su conciencia empezó a elevarse, pero en otra dimensión. Y dice Pablo: de tal manera que todo lo que tenía, todo lo que sabía, todo lo que hacía y todo lo que era, lo eché al zafacón. Porque
me di cuenta que no era nada y que no servía de nada y que nada de eso tenía ningún tipo de valor ni importancia en la eternidad ni delante de Dios. Y lo puse todo por basura y me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Se me metió eso en la cabeza, conocerlo a Él, saber cómo es Él, cómo Él siente, cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él ve, cómo Él escucha, cómo Él se compadece, cómo Él ama. Esa se convirtió en mi prioridad. Y a partir de ese momento me propuse nada más conocerlo a Él y elevar mi conciencia. ¿Y sabe qué, hermano? La elevó a tal nivel su conciencia, que es el único que ha ido al cielo y ha vuelto después de Cristo. Hello. El único que ha ido al cielo y ha vuelto después de Cristo, Pablo. Elías se fue, se lo llevaron vivo, pero no ha vuelto. A Enoc lo traspuso Dios y se lo llevó, tampoco ha vuelto. ¿Cuánto adoran al Señor? Jesucristo vino de allá, padeció, murió y resucitó y se fue y está allá. Pero a Pablo lo llevaron y lo trajeron otra vez para que testificara de lo que vio y de lo que oyó. Y dijo él que lo que vio y lo que oyó son cosas inefables, que al hombre humano ni siquiera le he permitido pronunciarla, porque su nivel de conciencia fue elevado a tal magnitud que Pablo dejó de vivir aquí abajo. Él andaba en la tierra y caminaba en la tierra, pero su alma no vivía aquí. Su alma no vivía aquí, porque su alma fue elevada al tercer cielo. Y Pablo obraba y ministraba y vivía desde el tercer cielo. Era el caparazote de Pablo lo que andaba en la tierra. Pero ese caparazote ya no le decía a Pablo qué era lo que iba y qué era lo que no iba, ni qué era lo que tenía que hacer. Pablo vivía simplemente para obedecer. Por eso sabía incluso cuando se iba a morir. Hello. Gloria a Dios. Todo lo sabía, porque su conciencia estaba tan elevada a un nivel que él podía entrar y salir al mundo espiritual. Él podía ver lo que se estaba moviendo y lo que estaba pasando. Por eso cuando todo el mundo pensaba que se iban a ahogar y que se iban a destruir y que el mar se lo iba a tragar y que se iban a morir todos, le dijo: coman y tengan paz, estén tranquilos, que no va a pasar nada. Miren, la nave se va a perder, la maleta, todos los bultos, todo lo que llevamos se va a desbaratar y todo, pero ni una sola gentecita se va a morir de lo que vamos aquí. Ni uno. Hello. Por eso él vivía en paz y tranquilo, aún en medio de la tormenta. Y mira que no fue cualquier tormenta, se llama Euroclidón, un principado del mar. Llamado Euroclidón se levantó contra ellos. Y Pablo se acostó a dormir, igual que Jesús, tranquilo. Descansen y reposen y no se preocupen, que no hay problema, que el Señor dijo que vamos para Roma. Entonces es importante que nosotros procuremos cada día elevar nuestra conciencia, pero elevar nuestra conciencia en lo espiritual, porque en la medida que nosotros vamos elevando nuestra conciencia en lo espiritual, nosotros empezamos a entender cosas que no entendíamos y empezamos a ver cosas que no veíamos, y entonces eso es lo que te da a ti tranquilidad, eso es lo
Siria se turbó. Porque cada vez que él pensaba una cosa en su cama, o hablaba algo con sus soldados y con la gente de su ejército, al día siguiente ya el rey de Israel lo sabía. Y él dijo, hay que averiguar porque aquí tiene que haber algún infiltrado. Aquí tiene que haber algún espía. Gracias a Dios que apareció un israelita que estaba ahí sirviéndole al rey de Siria y le dijo, Señor mío, no piense eso. Es que en Israel está el profeta Eliseo. Y todo lo que usted piensa, aún en su cama, en su almohada, que ni su almohada lo sabe, él lo sabe. Y él va y le dice al rey todo lo que usted piensa. Hello. Y todo lo que usted planea hacer, Eliseo lo sabe. ¿Y cómo es eso? La palabra de Dios dice que Jesucristo no necesitaba ser enseñado por nadie porque Él conocía a todos los hombres y sabía lo que los hombres pensaban. Por eso cuando alguien estaba pensando, Él lo miraba y le decía, Simón, te voy a decir una cosa. ¿Usted sabe lo que Simón estaba pensando? Si este fuera profeta, supiera que esa mujer que lo está tocando es una prostituta. Simón abrió la boca. Simón nada más pensó. Pero el Señor le dijo, Simón, ¿tú ves esta mujer que está aquí? Yo llegué a tu casa y tú no me lavaste los pies. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite. Entré a tu casa y no me secaste con toalla. Sin embargo, esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas, de secarlo con sus cabellos y me lo ungió con perfume. Así que, óyeme, Simón, lo que te voy a decir. Te voy a contar una parábola. Había dos deudores. Uno debía 500 y el otro 50 denarios a su señor. Y ninguno de los dos tenía cómo pagarle. Y como ninguno tenía cómo pagarle, entonces el Señor decidió perdonarlo a los dos. Simón, ¿cuál de los dos tú crees que estaría más agradecido? Y Simón dijo, por regla, Señor, el que debía más. Y dijo, pues así mismo te digo yo a ti que los muchos pecados de esta mujer le son perdonados porque amó mucho. Pero a ti, como se te perdonó poco, aparentemente porque tú eres fariseo, tú eres correcto, tú eres tú sabes, entonces como tú eres tan directo, sí, entonces, pero esta mujer amó mucho y por eso se le va a perdonar mucho. Así que olvídate de lo que ella era, Simón, que yo sé quién es ella y yo sé todo lo que ella ha hecho y yo sé por todo lo que ha pasado y yo fui que le di la oportunidad de que hoy estuviera aquí también para salvarla y para enseñarte a ti, Simón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Necesitamos elevar nuestra conciencia, porque cuando nuestra conciencia se eleva, nosotros podemos mirar el mundo desde arriba. Usted sabe cómo las águilas se elevan allá arriba y ellas se sienten seguras porque ellos saben que ningún ave puede llegar hasta donde ella está. Nadie puede subir hasta donde ella está. Y ellas vuelan y se sienten seguras y confiadas en las alturas. ¿Por qué? Porque ellas saben que de ahí nadie la puede alcanzar. Cuando nuestra conciencia se eleva, nosotros tenemos esa misma sensación de que nada ni nadie de lo que pase acá abajo puede lograr hacernos bajar de ese nivel de altura al que el Señor nos ha llevado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya con esto terminamos, amados hermanos. Dice la palabra en el capítulo 13 del libro de Mateo, versos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les habla por parábola? Él respondiendo les dijo,
porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le he dado. ¿Usted ve lo que hablaban? Porque ellos, dijo Jesús, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y teniendo un corazón no entienden. Es decir, hermano, que usted tiene un privilegio que millones de personas no tienen, y por eso es que usted necesita valorar ese privilegio que usted ha recibido, y necesita usted trabajar cada día para que su nivel de conciencia sea transformado y sea elevado a otro nivel superior. No podemos, gloria al nombre del Señor, conformarnos. La palabra de Dios nos enseña que debemos avanzar y seguir creciendo hasta alcanzar el nivel de la plenitud de Cristo. Necesitamos crecer hasta que tengamos, dice la Biblia, la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? El nivel de conciencia de Cristo. Jesucristo sabía quién era, de dónde venía y para dónde iba. Pero no todo el mundo lo entendía y no todo el mundo lo creía. Por eso aún sus propios discípulos, cuando Él le preguntó, y la gente, ¿quién dicen que soy yo? Dice que uno decía que, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías que resucitó, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres el otro. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Saben lo que hicieron ellos? Se quedaron callados todos, porque ellos creían lo mismo que la gente creía también. Ay, santo, solo Pedro. Y solo Pedro salió al frente y dijo, escuche bien esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo. Y Jesús se paró y lo miró y le dijo, y yo te digo que tú eres Simón Pedro, y lo que tú acabas de decir no es tuyo, ni te lo reveló carne ni sangre. Porque para poder entender eso no se entiende con los estudios seculares, eso no se entiende pescando en el mar, eso no se entiende con la mente natural, eso tiene que ser revelado. Eso tiene que ser revelado. Por eso es que el nuevo nacimiento es una revelación. Es un encuentro personal y directo del individuo con Dios. Nace de nuevo, nace del Espíritu, nace porque es engendrado por el Espíritu. Y el Espíritu hace que nazca una nueva criatura. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Y sobre esta afirmación que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia. Santo. Es decir, que la base fundamental, la zapata, la columna vertebral de la fe y de la salvación es recibir la revelación de quién es Jesús. El que no ha recibido esa revelación puede ser el religioso más correcto que haya, puede ser el cristiano más fiel que haya, pero si no ha recibido esa revelación, está fuera del fundamento. Porque Jesucristo dijo, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Es decir, que todo el que dice que es cristiano tiene que caer encima de ese fundamento. Si cayó en otro lado,
que no se invite, que no va. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos quién entrará en tu monte santo, quién habitará en tu presencia. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Necesitamos elevar nuestra conciencia. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude cada día a nosotros poder despertar a un nivel superior. Que nosotros podamos cada día poder tener un entendimiento más claro, poder entender las cosas más profundas, poder ver las cosas desde el ámbito espiritual más que desde lo natural. Porque cuando estamos mirando en lo natural, miramos de manera, gloria al nombre del Señor, horizontal. Pero cuando miramos con nuestra conciencia elevada, miramos vertical. ¿Cómo? Para arriba, y de arriba para abajo. Cuando usted mira de manera lineal, usted lo más que logra ver es de aquí a allí. Pero cuando usted se sube a un monte alto o sube hacia un avión o a un helicóptero, para que usted vea hacia lo mismo, mirar derecho que mirar de arriba para abajo. ¿Es la misma cantidad que usted ve? No, porque usted está mirando desde allá. Entonces usted ve más. Y por eso es que necesitamos elevar nuestra conciencia. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder entender su palabra y poder llevarlo, que sea Él quien nos lleve, gloria al nombre del Señor, hasta el siguiente nivel. Padre, gracias te doy en este día por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por esta tu palabra, mi Señor eterno. Gracias por este día que tú has creado para nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Nuestras vidas, una vez más, Señor, ponemos en tus manos. Bendícenos y ayúdanos, Padre de la gloria, a poder comprender tu palabra. Danos sabiduría. Sé tú, Señor, el que nos muestre la senda por la cual debemos transitar. Muéstranos el camino. Llévanos, Señor, a ese lugar más alto, Dios mío. Padre, donde podamos cohabitar contigo, Señor. Desde las alturas poder, Dios de la gloria, contemplar la majestad de tu grandeza, Señor eterno. Glorifícate en cada vecino, en cada amigo. Glorifícate, Señor, y bendice de manera especial, oh Dios eterno, todos los que han de recibir estas palabras y que ellos también sean alcanzados y bendecidos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios nos prosiga bendiciendo.